Marcus Ammann es inversor austríaco en Paraguay y tiene una historia bastante peculiar porque primero que nada él eligió vivir en Paraguay, no es por obligación, pero no lo eligió ni en la primera ni en la segunda, sino en la tercera oportunidad que estuviste en nuestro país cuando decidiste quedarte. ¿Es así? ¿Cómo es tu historia con Paraguay, Marcus? Hola Santiago. Mi historia es, yo llegué la primera vez en enero 2005 con 45 grados de calor, me fui directo al Chaco paraguayo. Tuve que ver antes en el mapa para ubicar bien a Paraguay, entonces sabía Latinoamérica, pero no estaba ni 100% seguro en ese momento dónde exactamente me voy. Y vine acompañando a un amigo de la facultad a conocer su estancia. Su papá compró un campo en el Chaco. Nos venimos acá en enero. Y fue todo muy diferente, obviamente, en ese momento Paraguay, 20 años atrás. Y una experiencia muy que te queda, entonces, en la memoria, porque si viniste a Europa, todo está muy desarrollado y viniste aquí a Paraguay, fue muy, muy diferente. No solo el calor, sino todo lo que encontraste, la cultura, todo. Entonces, para mí fue algo, una experiencia muy única. Me gustó, me parece súper interesante. Y me quedé aquí unos meses intentando de hacer algo después de la facultad y no me salió. Como dijiste, a la primera vuelta terminé teniendo un accidente de tránsito aquí en Paraguay. Fue gravísimo, o sea, un hombre joven, 17 años, borracho, cruzó la calle, me entró al vehículo, por suerte sobrevivió, pero eso me hizo, me traumatizó un poco y me fue del país. Y un año y medio después me fui a un crucero a la Antártica y a la vuelta pasé por Paraguay y tenía eso en mi mente. Es como no estaba acostumbrado de fracasar y ahí dije, no, voy a 100% all in con Paraguay y voy a jugarme. Y ahí compré mi primer terreno sobre Averroes del Chaco en el año 2009 fue eso. Ok, antes de todo el desarrollo que hay hoy, o sea, compraste cuando Yo era el ya... primero. O sea, en el término de cooperativo, yo hice el primer edificio cooperativo sobre Veroes del Chaco. En ese momento ya era esa visión de Víctor González Acosta de convertir a Veroes del Chaco en algo. Yo compré el terreno que estaba destinado para ser un hotel NH en su momento ahí. Y cuando vino el presidente de NH no le gustó ese terreno. Entonces me vendieron a mí el terreno y ellos se compraron el terreno del World Trade Center. Al final no hicieron el proyecto del hotel, se vendió el terreno del World Trade Center a Víctor González Agosto y su grupo de inversores y se realizó el World Trade Center. Pero en ese momento yo construía el primer edificio cooperativo. En ese momento el máximo permitido eran 7 pisos. Hice 5.000 metros cuadrados un edificio cooperativo donde está Philips. Sí. Estaba Philips en su momento y tuvimos la iluminación LED y todo del edificio. Enfrente del Sheraton, básicamente 100 metros, 150 metros. Y posterior a eso, Santa Teresa explotó como residencial. Después se hizo el World Trade Center, se hizo la galería y hoy es esa zona cooperativa muy fuerte. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué no hiciste negocios en Austria, que es un país mucho más desarrollado, donde tus posibilidades de negocio son más sofisticadas? ¿Y por qué Paraguay? ¿Por qué no Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil? ¿Por qué te atrajo de estas tierras? Yo hice negocios en Austria, me fue muy bien. Yo tuve mi primera empresa con 19 años, yo tenía casi 50 empleados ahí. Con 19 años, durante estudiar, yo tenía un boliche allá, una discoteca. Ok. Tuvimos hasta 5.000 personas ahí, me fue muy bien. Y después de estudiar, me cansé de ese negocio de la noche. Yo también crecí en edad y todo no era más lo mío. Le vendí a un amigo mío que continuaba con eso y vine aquí justamente para hacer, tipo, iniciando nueva etapa. Yo buscaba otro país donde ir y por qué no a otro país. Eso fue simplemente, creo que incluso hoy en día lo considero un error porque yo vine sin viajar. Hoy si vengo de nuevo, creo que es mejor viajar, conocer los países primero y después decidir, me quiero ir a ese país. Yo vine por comodidad nomás, porque tuve ese amigo acá en Paraguay, él estaba acá encargándose de la estancia y me dijo, si quieres venir, venite a Paraguay, puedes quedarte en mi casa y por puro cómodo, dije, bueno, me sentí más seguro teniendo un amigo acá, vine a Paraguay. No viajé a los otros países. Eso hice años después recién. Por suerte, elegí bien, porque los impuestos bajo,
creció mucho Paraguay, pero no fue una decisión muy bien pensada en su momento, era por pura comodidad. ¿Cómo te trató la sociedad y el país como inversionista extranjero en estos años? Desde tu llegada hasta hoy, ¿cómo sentís que te trata? ¿El paraguayo abraza el capital extranjero? Y mira, fue evolucionando. En el inicio fue muy difícil, porque llegué, por ejemplo, cuando yo quise hacer mi primer edificio cooperativo, compré el terreno y dije, bueno, ahora voy a hacer un edificio cooperativo. Toqué las puertas de las diferentes constructoras y siempre bienvenido, buena reunión. Y no tenía ningún solo presupuesto para la obra, ninguno. Entonces me frustré, dije, ¿qué pasa? Quiero construir un edificio y yo era joven, nadie me tomaba en serio. Entonces ni siquiera me enviaron una cotización. Entonces, por suerte, el que me vendió el terreno me tenía esa fe, era extranjero, un empresario importante aquí. Entonces, él llamó a los otros y dije, che, yo le di el proyecto incluso porque él me daba el proyecto que estaba originalmente pensado para el NH. Lo reconvertimos en un edificio cooperativo y ahí conseguí una cotización de la empresa CCI, de la familia Valde en su momento y Strubin. Hablamos alemán, tuvimos un poco más vínculo, ponerle Ok. por esa cercanía. Y ellos me cotizaron y ahí con esa una sola cotización entramos en confianza y hicimos el primer edificio ahí. Entonces el inicio fue difícil, también el contacto con los bancos, con diferentes, porque 20 años atrás, si sos extranjero aquí, era siempre ese temor, ¿entendés? Puede ser algo raro o qué hace aquí. Era como, ¿por qué te vas a Paraguay? ¿Entendés? Como no te vas a ir a Paraguay si haces algo bien, porque seguro te vas a Nueva York o no sé a dónde. ¿Por qué Paraguay? Y eso cambió mucho porque hoy muchísima gente viene de afuera, muchos extranjeros, y creo que también la sociedad está entendiendo, Paraguay no está tan mal, o sea, por algo vienen esa cantidad de gente. Y no son más como décadas antes, alguien que después de la guerra busca un refugio o algo así, no. Hoy viene gente muy seria, gente que quiere invertir, que quiere hacer crecer el país. Entonces, eso yo creo que en los últimos 20 años cambió muchísimo. Entonces, el extranjero que viene hoy, yo creo que lo tiene mucho más fácil que, por ejemplo, el extranjero que vino 20 años atrás. Cuando empezabas con tu primer proyecto, no se te pasaba por la cabeza decir, por algo nadie todavía hizo. ¿No te daba ese miedo de decir, no va a funcionar, por eso nadie lo está haciendo en esta zona? Es más, en varias ocasiones, todos que hablé, obviamente, cuando haces algo así, era mi primer proyecto, consultas, ¿no? A la gente y todos me dijeron todos me recomendaron no hacer. Y yo tengo ponerle, es un mix entre ventaja y desventaja. No tengo ese miedo de hacer y confío mucho en mí mismo. Entonces, si estoy convencido de algo, yo voy, ¿entendés? Y tipo, voy 100%. Yo estaba convencido de eso ahí iba a funcionar. No sé por qué lo sabía, pero estaba muy convencido. Incluso en un momento, porque cuando lo hice no tenía todo el capital. Y llamé a mi mamá y le dije, mira, mamá, yo voy a hacer eso, sí o sí. Tengo para el terreno y la estructura de hormigón. Si llego hasta arriba con la estructura de hormigón, si no tengo vendido o alquilado el edificio, me tienes que dar la plata para terminarlo, porque si no, quedo muy mal ahí, ¿no? Y me dijo, ok, porque mi mamá también me confía en mí. Y antes de llegar con la estructura de hormigón arriba, ya lo tenía todo el proyecto alquilado completamente. Y en su momento ni sabía si voy a alquilar o voy a venderlo. Yo no entendía nada de desarrollo inmobiliario. Es otra cosa. Estudié economía de turismo, tenía mi negocio de bar, restaurante, boliche, ponele. Tenía ningún vínculo con eso. No entendí nada de arquitectura, ingeniería. Entonces me pasé todos los días en esa obra todos sorprendidos porque yo corrí de arriba hasta abajo, 40 grados todos los días, varias veces al día, con los albañiles, subí arriba hasta abajo, mirando todo, midiendo los ángulos, 90 grados, controlando todo, porque era mi todo, ¿entendés? Tenía que asegurar que eso 100% funciona. Entonces, capaz no tuve tanto impacto ahí, pero yo era como un supervisor de obra más que todos los días me pasé ahí para asegurar que eso sale bien. ¿Y recomendás hacer eso a una persona que quiera entrar en el rubro inmobiliario? O ni siquiera rubro inmobiliario, ¿recomendás a alguien entrar en un rubro
que tal vez no conoce cómo te pasó, porque es un rubro técnico el tuyo. Claro, pero Santiago, eso siempre pasa, ¿entendés? O sea, todo lo que hago, cuando lo hago la primera vez, no lo conozco. ¿Entendés? Cuando tú hiciste tu primer podcast, no conocías, o sea, haces y después durante hacer, aprendes y mejoras y cada vez más tienes conocimiento, porque hoy seguro sabes sobre el micrófono, sobre la pantalla, sobre las luces y todo eso, pero cuando lo hiciste la primera vez, algo estudias seguro sobre eso, pero sabes mucho menos que después de hacerlo. Y lo mismo es en eso. Obviamente, no soy ingeniero, no soy ni arquitecto, pero hoy me siento a la mesa y discuto con ellos sin título, pero simplemente me gusta leer libros, hago preguntas, me gusta escuchar podcasts, ver videos YouTube y ahí aprendo haciéndolo. Porque si sé antes mucho sobre eso, capaz voy a tener muchos argumentos de no hacerlo. Es también un poco una ventaja. Esa inocencia de no saber lo que hago me ayuda como un bebé, ¿entendés? Que quiere aprender, no sabe lo que hace, pero va haciendo y aprende, aprende en el camino. Entonces, con sentido común y con ganas y con dedicación y convicción, vas un paso adelante y vas a algún lado. Entonces, eso es lo que hago y hasta ahora, gracias a Dios, me fue bien. O sea que hay un estudio que define eso, un estudio hecho en Estados Unidos, si no me equivoco, en Harvard University, que dice, a mayor cantidad de años de estudios, menor es el riesgo que toman los empresarios. Es decir, hay veces, hay un punto en el que los empresarios tienen que dejar de esa capacitación formal de ir a aula, etcétera, porque no están tomando riesgos que pudieron haber tomado. O sea, se animan menos a hacer negocios por la cantidad de conocimiento que ya tienen. Y es un caso similar al tuyo, de que vos te animaste a tomar riesgos porque no conocías el sector. No Sí. conocías ni el sector ni el país. Sí, y obviamente durante haciendo te pasan un millón de cosas. Entonces, muchas veces pasan cosas inesperadas y muchas veces enfrentas situaciones donde no sabes cómo resolverlo, pero te toca resolverlo. Entonces, obviamente buscas gente profesional, asesores y todo, pero también siempre necesitas un poco un sentido común de por medio. ¿Qué situaciones enfrentaste en ese primer proyecto que recuerdes? Porque es una cultura diferente, un idioma diferente, un país diferente y lejos de cualquier soporte que puedas tener en esa época. Y unos cuantos, mira, me recuerdo, por ejemplo, en el primer proyecto estaban montando esa fachada de vidrio y ya estaban montándolo y básicamente iba a caer la fachada completo. Yo lo vi porque era muy obvio que no soportaban, los soportes no estaban suficientes y evité que ocurra eso, se corrigió a tiempo, se reforzó todo, por ejemplo, detalles así. Am, Creo que la ventaja capaz si viniste afuera o si sos una persona muy práctica, es simplemente tienes los ojos abiertos y ves cosas. ¿Viste? Muchas veces las personas no ven lo obvio. Muchas cosas son bastante obvios si uno quiere verlo. Y eso fue una situación así. Si se dobla algo así, entonces le indica, ok, acá algo no está bien, vamos a verificar o reforzar, por ejemplo. Pero había mucha gente mirando sí o sí esa obra. Estaban los obreros, los encargados de obra. Y vos fuiste el que pudo ver esa desviación. ¿Por qué tu ojo sí pudo y el de los demás que están en el rubro, que No viven sé, de eso, no no? sé, te juro, yo veo de repente una cosa y digo, eso está inclinado o acá el ángulo no tiene 90 grados y después ellos me dicen sí y traen y miden y tenía razón. O sea, la respuesta a esa pregunta yo también me hice muchas veces y no lo sé. Pero es como lo veo y lo digo, verifiquen y obviamente no siempre tengo razón, ¿no? Pero lastimosamente en ese sentido, más veces Acertás de la que fallas. que sí, o sea, y básicamente de eso se trata, entonces no hay que tener un 100%, también con las inversiones, no necesitas tener el 100% bien siempre, pero el gol es tener más veces razón que equivocarse. Entonces, si es un 60-40, 70-30, ya vas bien, ponele. Aprovechando esa visión estratégica que tenés, Marcus, cuando vos te ibas a visitar tu obra y pasabas por la Avenida Aviadores, ¿vos ya te imaginabas en aquel entonces el desarrollo que iba a tener, que iban a tener todas las torres grandes, el rascacielos, uno enfrente de otro? ¿Te imaginabas eso
o cuál era tu apuesta en el país? No, en ese momento no, te estoy muy sincero. En ese momento no, no tenía ese pensamiento y esa visión estratégica de, de entender y conectar esos puntos. Sabía de esa visión que tenía, por ejemplo, el arquitecto Víctor González Acosta y otros, pero no me imaginaba de esa forma. Yo siempre me gustaba mucho más Villamoa porque me di cuenta en el día a día, saliendo de la oficina ahí, el otro lado me fue si voy al aeropuerto y cualquier otra gestión siempre me llevaba hacia acá, hacia Villamora. Entonces eso me indicaba a lo largo Villamora, geográficamente hablando, es mejor posicionado que el lado, por ejemplo, y es muy cerca del Shopping del Sol. Porque muchas de las gestiones que no encuentras en el tono siempre te llevan hacia el centro, hacia esa zona, pero venís en esa dirección. Porque hacia el otro lado te vas al Parque Nuguazú o hacia el aeropuerto. Y por eso también en su momento decidí, mucho después que se hizo la Galería de Toro, vender eso allá y enfocarme más, por ejemplo, en desarrollar la zona de Villamora. Algo que me llama la atención del sector inmobiliario en Paraguay es cómo se sofisticó en los últimos 15, 20 años. Estamos hablando de que vos tenías el primer edificio, pionero en el sector corporativo sobre aviadores, y hoy en pocos metros de diferencia están construyendo al mismo tiempo tres rascacielos. Y ahora vamos a tener un complejo que es un fondo de inversión de 100 millones de dólares. Algo que hace 5 años no podíamos hacer. Hoy se está haciendo todo en conjunto. Se sofisticó el real estate paraguayo. ¿Cómo crees que se dio esa sofisticación? La aglomeración, porque si tú tenés un proyecto y otro proyecto, o sea, con más proyectos aún acelera más, porque tú tenés un Hotel Sheraton, un Shopping del Sol y después algo corporativo, y obviamente eso se potencia en sí mismo. Es ese famoso flywheel, que uno alimenta el otro, cada vez más gente en la zona. La gente necesita viviendas, por ejemplo, cerca de su oficina, entonces se hace edificios de viviendas. Eso otra vez te lleva a que el shopping tiene que crecer, se expande eso. Otra vez te lleva más demanda para gente que dice, yo quiero tener mi oficina cerca ahí. Se pone eso. Después eso te atrae más servicios, restaurantes, tiendas y lo demás. El problema que genera es el tránsito, porque eso no resuelvas con eso. Pero todo lo otro, y yo creo que esa próxima transición que yo veo va a ser una que yo siempre le digo a la gente, que también yo veo primero ocurriendo en Villamora, vamos a tener que empezar a caminar. Porque en Paraguay la gente no camina, van en auto. 3 cuadras, 5 cuadras, y eso tiene que caminar, tiene que cambiar. Uno, no solo por la salud de moverse más, por ejemplo, yo acá en Paraguay camino en promedio al día 1 kilómetro. En Europa por obligación de mover tus cosas es 3, 4, 5 veces más. Estás muy acostumbrado de caminar y no estacionar siempre al lado de la tienda donde tienes que ir. Y eso va a comenzar automático porque por el tránsito que va empeorando, en un momento vas a decir, voy a estar ahora 20 minutos para ir 5 cuadras en el auto por los semáforos o voy a caminar nomás. No importa la temperatura, porque en Europa a veces tienes invierno o frío, la gente camina igual. En verano camina igual. Entonces esa excusa, hace calor, no quiero caminar, para mí es una excusa. Yo creo que vamos a tener que caminar y eso va a pasar. Y también es más seguro caminar con más edificios alrededor. Entonces vas a tener como una aglomeración de un nuevo centro en esa zona. Shopping del Sol, Shopping Mariscal, en Promedio Villamora. Y en Villamora lo digo por el motivo que a los 360 alrededor tuyo, por ejemplo, el semáforo San Martín Mariscal López para mí es el punto más céntrico, más estratégico en la ciudad. Y ahí se está haciendo el Surameres Plaza. Sí. Y a 5 cuadras alrededor de eso, en todas las direcciones, encuentras programas de diferentes servicios, edificios que te hacen muy útil tu vida diario y donde la gente va a empezar a caminar. Porque te caminas al Paseo Los Árboles, te caminas al Atrium, te caminas al Shopping Mariscal y sobre Bochani, por ejemplo, es la única calle hoy en día donde esa ciclovía que prácticamente solo tiene el nombre, pero no es una ciclovía, la gente usa para caminar. Y en los últimos años observo cada vez más personas caminan, porque es una alternativa, porque no puede ser la idea que tomo un auto 20 minutos para ir al Parque Nuguazú, pasando el tránsito, para ir caminar una vuelta y hacer
eso volviendo a la ciudad. Eso no puede ser la solución. Tiene que ser posible hacer caminatas, ejercicios y todo eso dentro de la ciudad. Y por ejemplo, Bojani es una excelente solución para eso porque tienes 6, 7 kilómetros donde puedes caminar entre los árboles y con cada vez más edificios, cada edificio tiene su guardia, inspira mucho más seguridad. Con cada vez más personas en la calle, sentís mucho más comodidad caminar, porque si vos sos el único caminando, te sentís raro. Caminan 20, 30 personas, es normal. Y todos los capitales del mundo, la gente se mueve caminando. Entonces yo creo que eso va a ser en los próximos años un desarrollo inevitable que vamos a empezar a caminar. Te quiero pedir un consejo. Si una persona que no entiende, vamos a suponer yo que no entiendo del sector inmobiliario, quiero entrar a invertir en el sector, ¿qué me recomendás que mire? ¿Cómo uno elige una inversión en el sector inmobiliario? Bueno, generalmente le digo siempre a las personas, prefiero no recomendar o aconsejar que cada uno hace su propia decisión, pero yo creo que tiene mucho que ver con dos factores. Uno es cuánto dinero tenés y dos, cuál es tu plazo, Ok. corto plazo, largo plazo. Yo creo que esos son los dos factores determinantes. Porque si tienes algo a 5 o 10 años en mente, yo siempre digo a la gente con mucho confianza propia que yo apuestaría por Nueva Asunción, sea como sea, porque yo soy muy fuerte en creer que eso es el futuro donde va a crecer la ciudad. Y ahí es donde me llama la atención, Marcus, tu perfil, porque vos no solamente apostaste por Paraguay hace 15, 20 años, cuando no había todavía el desarrollo, sino que vendiste lo que tenías para comprar en una zona que nosotros le dábamos la espalda, que no es Asunción. Nosotros siempre le dimos la espalda al río. ¿No te pareció una locura en su momento cuando decidiste invertir en un lugar donde ni los propios paraguayos miraban? No, para mí eso era algo en su momento lo más obvio. Te cuento. Mira, yo me fui al centro histórico, al puerto, en su momento, y siempre miraba el otro lado y me sorprendía que está todo verde. Entonces, cuando consultaba, ¿por qué no hay nada en el otro lado? La respuesta fue, eso es Argentina. Entonces, con eso, los primeros 2, 3 años, no miré, no cuestioné eso. Y en un momento, por pura coincidencia, alguien me llevó al otro lado y conocí eso y me di cuenta, no, eso es todo Paraguay, básicamente. Una gran franja es todo Paraguay, lo que hoy es Nueva Asunción. Y era completamente virgen, era campo y era una distancia 800 metros, 1000 metros de los rascacielos, del centro histórico, de la costanera y todo eso. Y, y lo otro es, ahí empecé, eso me despertó mucho mi interés. Entonces ahí empecé a estudiar justamente ese tema para interiorizarme más y dándome cuenta la situación y todas las circunstancias, como Paraguay creció o Asunción creció, 500.000 habitantes 50 años atrás, un centro histórico, y por falta de un puente, creció hacia el este, hacia el noroeste y hacia el sureste. Simplemente ahí fuimos hasta Lambaré, San Lorenzo, Itagua, Capiatá, Limpio, Mernado Calonce, todas esas zonas crecieron por pura lógica, porque no había otra opción, porque el puente Remanso está unos cuantos kilómetros afuera, entonces creció hacia esa dirección y creció hacia la dirección del aeropuerto y hacia el sur. Hoy, con más que 2 millones de habitantes, 4 o 5 veces más habitantes de aquella temporada, ¿qué es lo que es la consecuencia? Vamos a seguir creciendo 50, 60 kilómetros más al este para que las personas que quieran venir a Asunción cada vez tardan más o cruzamos el río. Eso por un lado. Por el segundo lado, en el mapa del Paraguay, el 65% de la superficie del país está en el otro lado del río. O sea, 2 tercios del país están en el otro lado del río y teníamos un puente de un carril en cada lado. Aquí, eso de Concepción es mucho más arriba, pero entonces aquí, esa era la única conexión. Y aparte tenemos casi 2 millones de argentinos que frecuentemente todo el tiempo vienen acá. Entonces, mirando eso, era para mí, nunca me sentí tan convencido
que es necesario hacer ese puente. Y cruzando el puente Remanso con 1 hora tardando en ir, con esa fila de autos, esa congestión y a veces bloquearon por motivo político o lo que sea. Entonces cada vez más yo dije, no, esto sí o sí se tiene que cruzar el otro lado. Y ahí empecé a comprar tierra con lo que pude en su momento. ¿En qué año fue la primera que compraste en Nueva Asunción? 2012 creo. Y el puente llegó en 2023. Se inauguró en 23 en 23. abril, durante la pandemia se construyó, yo creo que se anunció en 2018, 19. O sea, yo compré pensando, ok, ese puente va a venir en los próximos años. Se anunció la primera vez, creo que 2015, 2016, que se habló del puente. Y ahí yo, obviamente entusiasmado, dije, ahora voy a vender lo que tengo sobre Ríos del Chaco y voy gran parte seguir invirtiendo ahí porque este va a ser el futuro. Y a mi gran sorpresa, era yo casi el único comprando ahí porque todos los importantes personas en el rubro que aún no tenían tierra ahí no tenían tanto interés en eso. Y en parte me di cuenta porque no tenían la confianza, porque le contaron el mismo cuento del puente y hace 30 años atrás. Yo no sabía, ¿no? Pero las personas mayores me dijeron, no, hace 30 años ya nos hablan de ese puente y es una vez más, ahora dicen el puente. Ese cuento ya escuchamos hace 30 años, tipo, compramos nomás, nosotros no. Y, y yo, teniendo en cuenta 30 años atrás, no era tanta necesidad, porque tenías una población que era 3 veces menos. Sí. Pero hoy día con eso, aparte al mismo tiempo, Paraguay empezó a emitir bonos internacionales, empezó esa ola de crecimiento ya encaminado. Entonces yo me sentí muy seguro y dije, ok, voy a comprar todo lo que puedo, voy a comprar. Y a la hora de el año que viene iba a ser el puente, entonces yo dije, ok, ahora estoy listo, viene el puente y no vino el puente. Entonces, bueno, esperamos un año más y no vino el puente. Pero En- fueron 11 años hasta que llegó el puente. No, es que cuando yo recompré de fuerte era ya anunciado el Ah, puente. ok. Cuando lo anunciaron, entonces 2 años más tardó hasta que realmente realizaron. Pero ahí ya se me burlaron de mí, ¿no? Ya te dijimos, no sé, bueno, ya escuchamos hace 30 años, tú gringo no escuchaste y bueno. Y por suerte, gracias a Dios, en creo que 2018, algo así se anunció, 2018-19, pero tardó 2 años más o 3 años más que yo pensé. Ahí vino el puente y empezaron a construir. Y aún así, Santiago, cuando se empezó la obra, yo seguía comprando lo que pude. Y me sorprendió incluso así que no había mucho interés de otros, porque aún así me dijeron, sí, pero no van a terminar el puente. Mira lo que pasó, el Metrobús estaba a mitad hecho, después se demuele todo, no sé. Y simplemente tenía confianza en el país en el que se va a hacer eso porque es una necesidad. Y bueno, y seguía con lo que podía y ahí, por suerte, durante la pandemia, esa obra del puente nunca paró, se terminó, se retrasó un poquitito con la entrega y todo, 7, 8 meses de retraso de apertura del puente, pero dentro del cronograma total, todo bien, una obra maravillosa y algo de gran impacto y hoy es una realidad. ¿Por qué nunca te rendiste? ¿No te rendiste cuando elegiste a Paraguay ni la primera ni la segunda vez y no te rendiste con esa inversión en Nueva Asunción y no te rendiste cuando hiciste tu primer desarrollo? ¿Por qué no te rendís? O sea, porque el mercado iba en tu contra. Y porque, mira, crecí, creo que así, ¿entendés? Es como no es parte de mi mentalidad. Es que si tomo una decisión por algo, le doy de todo. Obviamente, habían situaciones o cosas donde decís, ok, eso no funciona, me tengo que rendir o tengo que retroceder. Pero en todas esas cosas nunca sentí que me estoy equivocando. Yo estuve siempre muy convencido que eso es el futuro, que eso es lo correcto y que eso va a funcionar. Y tenía esa confianza y esa sensación que estoy en el camino bien y nunca consideré rendirme, ningún segundo, nunca. Sobre
Nueva Asunción, yo veo mucho los anuncios de los desarrollos que se están haciendo allá. ¿Qué porcentaje de avance ya tienen los desarrollos? ¿Cuándo las familias se van a poder ir a vivir a Nueva Asunción y empezar esa vida en la que suelen publicitar como a 15 minutos de Asunción o cruzando el puente y está? ¿Cuándo se va a empezar a poblar? Y mira, realmente es así, es cruzando y estás, o sea, 15 minutos es si quieres irte a Villamora, por ejemplo, estás 15 minutos para cruzar el puente o máximo 20 minutos, pero si tú quieres ir al centro histórico o a otro lado, de repente es 5 minutos o incluso menos, porque el puente cruzas en 1 minuto. Depende de dónde vas allá y allá dentro de 5 minutos estás básicamente en todo lado. Am, Eso es la otra gran ventaja, es la autopista. O sea, eso podemos hablar después si quieres sobre la autopista, el impacto que tiene. Pero los barrios cerrados, para responderte tu pregunta, son 7 grandes proyectos en ese momento en marcha. Y los primeros a partir del final de este año, inicio de 2026, van a estar en condiciones de empezar a entregar los terrenos. Por ejemplo, nosotros con Bosque Lago, inicio del año que viene, vamos de a poco a entregar todos los terrenos, porque son 700 terrenos que tenemos vendido hasta ahora de 1000 y son 400 personas esperando que ya quieran hacer su casa, por ejemplo. Entonces, 2026 va a ser el año donde las personas van a empezar a hacer casas. Lo mismo ocurre en el Delta, lo mismo ocurre en el barrio La Ribera y en otros. O sea, de a poco se van entregando los terrenos y ahí comienza la próxima ola de construcción y ahí va a acelerar. Lo mismo como en esa aglomeración que hablamos antes, porque hasta ahora es todo trabajo previo. Sí. El Estado hace las rutas, se hace la ruta 12, se hizo la duplicación a Argentina, se va a hacer el cambio de la frontera, algo más grande e importante, se hizo el puente y ahora todo eso está puesto, ahora vamos a tener el asfalto que cruza la calle de Nueva Asunción completa, que conecta la ruta 12 con la ruta internacional a Clorinda. Con todo eso encaminado, nosotros estamos haciendo calles internos del municipio a costo nuestro para toda esa infraestructura tener posicionado y los barrios cerrados en paralelo y eso de afuera no se ve mucho. Por eso hicimos, por ejemplo, el mirador para poder ir arriba y poder ver esos avances. Pero todos esos barrios cerrados van continuando en obra y son como son grandes, porque esos tamaños de barrios cerrados de Nueva Asunción no son como esos típicos barrios cerrados que conocemos de repente de otro lado, son tamaños muy grandes. O sea, estamos hablando escala Dubai, Ok. porque el refulado, por ejemplo, de tierra de un proyecto grande ahí, esos son esas dimensiones que estamos hablando. Son varios barcos de refulado. Nosotros, por ejemplo, en Bosque Lago son 15 camiones diarios que por 1 año y medio todos los días solamente muevan tierra, se mueva todo, son muchas máquinas, son cientos de personas trabajando, son construcciones muy grandes que no reciben mucho cobertura acá porque se habla de un edificio alto, por ejemplo, pero un edificio alto es, ponerle un edificio muy, muy grande, es comparable con un barrio cerrado que se Ok. hace en Nueva Asunción. Tiene 7 de eso, que van al mismo tiempo desarrollándose y ahí otra vez no competimos uno con el otro, porque toda esa zona, la plusvalía de la tierra va a subir. El que vende hace el negocio, el que no vende vale más la reserva de tierra que tiene. Y con todos esos barrios cerrados y todas las casas que vas a tener, faltan todos los servicios. Entonces, paralelo a eso, va a pasar eso, se van a instalar diferentes servicios. Todo eso va acumulándose allá en los próximos años y se va a desarrollar una ciudad. Ok. Las familias que compraron o que van a construir sus casas en 2026, ¿es para mudarse a vivir o van a tener la casa tipo casa de verano, tipo San Bernardino? ¿Cuál va a ser la población que va a estar en... Yo creo que el 98% es para vivir, justamente por la cercanía, porque es que Nueva Asunción, yo lo veo como es un barrio de Asunción, es integrado, ¿entendés? O sea, Nueva Asunción ni siquiera digo es como Fernando de la Mora o Luque, no, es parte de Asunción, es enfrente del centro histórico, es el frente de los barrios de la Costanera, donde pasa todo el movimiento de Asunción, es directamente ahí. Hoy las personas que quieran invertir
metros cuadrados en Nueva Asunción, ¿están a tiempo o le pasó la ola del negocio? No, está siempre a tiempo, porque mira, de los tierras grandes, obviamente, muchos de esos están vendidos y se hacen los desarrollos. Ahora, con esa subdivisión, con todos los desarrollos que hacen, cualquier lote que compras, es muy sencillo. Mira, si comparas el precio de Asunción y sabes, ok, ¿cuánto cuesta un metro cuadrado en Asunción de tierra? Y ahí decís, ok, ¿cuánto me vale eso cruzando 800 metros en el otro lado del río? Así cada uno para sí mismo puede hacerse una estimación y ahí decís, ok, ¿por cuánto me lo venden? Y ahí tenés una brecha bastante grande. Ujú. Porque si hoy decís en Asunción cuánto cuesta el metro más barato que puedes conseguir, ponerle $300 o Sí. algo así el metro cuadrado, y eso va hasta $2,000 el metro cuadrado dependiendo del terreno, y decís, cruzas el río y cuesta 10 veces menos. Pero si hoy cuesta 10 veces menos, ¿cuánto vale en 10 años? Ok. Entonces, si yo lo veo, ¿por qué voy a comprarme un CDA en un banco o hacer una inversión así? Si comprando un terreno, haciendo nada, a un lapso de 10 años, para mí, siempre va a ganar la rentabilidad de cualquier otra inversión. Y no me genera ningún trabajo, no corro ningún riesgo porque es algo seguro, compro un terreno. Así lo veo yo. Incluso muchos de esos terrenos se venden en cuotas. Tienes loteamientos en cuotas, tienes dentro los barrios cerrados en cuotas, y eso es solamente desde el punto de vista inversor que busca una plusvalía de terreno. De comodidad, si vos quieres vivir en un lugar cerca, mira, todas las personas que viven fuera de Asunción lo van a tener más lejos. Incluso Luque o Mariano Roque Alonso, dependiendo siempre a dónde quieres ir, ya es más lejos que Nueva Asunción por la autopista. Porque hoy tú tienes una autopista sin semáforo de la frontera argentina hasta el aeropuerto y hasta el centro histórico. Ok. Entonces en 15 minutos me voy al aeropuerto o me voy al centro histórico. Si yo desde aquí donde estamos sentados, acá en Villamora, quiero irme al aeropuerto, tardo más tiempo en ir que saliendo de cualquier barrio cerrado de Nueva Asunción. Sí. Si yo quiero de aquí irme al microcentro, tardo más tiempo de irme de cualquier barrio cerrado de Nueva Asunción, porque no tengo semáforos. Porque acá, cada 100 metros, enfrentamos un semáforo rojo de repente y nos frena y tardamos. Pero en Nueva Asunción yo tengo tráfico fluido, no tengo semáforo. Te vas 100 kilómetros por hora por autopista sin semáforo. Entonces esa red vial de la autopista que interconecta fortalece muchísimo. Ahora, por ejemplo, hablan en Luque de extender la autopista. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer eso? Eso va a beneficiar a Nueva Asunción. Porque no, siempre la gente piensa, todos queremos ir a Asunción. No, yo pienso al revés. Es que el asunceno lo tiene a la vuelta, a 5 minutos. Yo no quiero que el servicio de Nueva Asunción es para ellos. No, es para todos. Acá Asunción tiene 2 millones de población. Si yo quiero irme de Luque a Nueva Asunción, estoy ahí en 10 minutos. Pero si quiero irme de Luque al eje cooperativo o al centro histórico, puedo tardar 1 hora de repente. Entonces, mutuamente va en ambas direcciones. Lo mismo los argentinos. Hay como 2 millones de argentinos entre Formosa, Corrientes, Resistencia, toda esa zona, y ellos entran a Paraguay. Ellos hoy se ahorran 45 minutos de tiempo de tránsito, porque antes tenían que hacer la vuelta por el puente Remanso y ahora entran desde la frontera en 15 minutos, entran a Asunción. Es una enorme ventaja. Y ahora me entra una nueva preocupación de teniendo en cuenta la velocidad que va a tomar Nueva Asunción a partir de 2026 con las construcciones y con las familias que van a ir a hacer sus casas. ¿Va a dar abasto el puente para que el tránsito sea fluido? Y mira, y eso es, hoy sí, claro, da abasto. De hoy a 5 años también yo creo que va a dar abasto. Pero lo lindo es, y justamente si ves el mapa completo, no podemos tener solamente esos dos puentes. Estamos en una capital que va a crecer hacia 3 millones de habitantes y tenemos otros 2 millones de argentinos que impactan. Entonces, tenemos que pensar en esos 5 millones completo. No podemos tener dos puentes. Necesitamos uno o dos puentes más. Y eso es siempre, o sea, yo siempre pienso largo plazo. Veo así
la visión estratégica de un punto de vista y qué sería a un plazo de 5 o 10 años lo que va a pasar. Conociendo el país, en mi opinión, yo creo que la presión va a incrementar otra vez porque el puente va a tener cada vez más tránsito automáticamente y en algún momento se va a decir, ok, necesitamos un puente más. Y es más, irónicamente, hay un gran esfuerzo político de rehacer o rehacer nacer el centro histórico, Sí. lo cual es súper natural porque en todos los países del mundo el casco histórico, la cultura del país, eso quieres mostrar, quieres conservar. Ahora imagínate si se hace todo eso muy lindo y cada vez más personas quieren ir ahí. ¿Cómo llegas? Porque esos calles que tenemos hoy ya están saturados. Entonces, si quieres poner el doble de personas al centro histórico, ¿qué es la solución? Porque la ubicación del centro histórico, y yo siempre digo el nombre, deberemos que cambiar el nombre, porque es muy costumbre decir centro, y eso confunde. El nombre correcto para mí sería casco antiguo. Ok. Casco antiguo, porque el centro es Villamora, el centro es el eje cooperativo, el centro es donde alrededor, 360 grados, tienes algo, es el centro de la ciudad, geográficamente hablando. El casco antiguo es donde este es Sí. patrimonio, Toda edificio la parte lindo, cultural. pero está lastimosamente así como fue creciendo históricamente, también obviamente con mucho menos población, tiene la espalda al río, tiene Argentina en el otro lado, entonces la ubicación geográfica es muy desventajoso. Solución, y la única solución que yo veo es, no puedes solamente decir hago un tren de cercanía, hago un subte, puedes hacer lo que quieres. La solución mucho más sencilla y más obvia es le cruzas al otro lado con un puente desde el centro histórico y le trasladas el centro más al centro, porque cuando Nueva Asunción y Falcón se desarrollan, el centro histórico vuelve a ser más centro Ok. automáticamente. Quiero terminar con una pregunta, Marcus, entendiendo que vos elegiste este país y hoy para desarrollarse Paraguay sí o sí necesita capital extranjero. Con el dinero nuestro circulando dentro del país no te desarrollas. ¿Cómo enamoramos al capital extranjero? ¿Cómo hacemos para que el americano, el austriaco, el asiático decida invertir en Paraguay? ¿Qué hicimos bien y qué tenemos que hacer aún? Yo creo que uno es esa famosa seguridad jurídica. Si se toma una decisión, si nos gusta o no, pero no podemos tomar decisiones políticos y después retroceder. Por ejemplo, habilitan o dan un permiso de construcción de un edificio y en el camino de hacerlo se anula eso o se frena. Genera una imagen pésima al país y obviamente una preocupación porque cualquiera que ve eso va a decir, eso puede pasar a mí. O, por ejemplo, habilitaron una salida de la ruta en Nueva Asunción a un barrio cerrado, se abre y se cierra otra vez un par de semanas después, teniendo toda la aprobación. Eso es justamente son cosas que no deberían ocurrir de esa manera, porque si se usa la política como una instrumentalización de hacer lo que uno quiere, pierde esa confianza del inversor. Eso por un lado. Y lo otro es, yo creo que pensar más largo plazo, porque si hay un plan de largo plazo, por ejemplo, hay una parcela asignada del Congreso para un aeropuerto internacional detrás de Nueva Asunción. Eso sería algo, yo creo que fantástico. Pero si tomamos siempre decisiones políticamente hablando a corto plazo, ahí seguimos en el mismo, estamos parcheando las cosas y haciéndolo urgente, pero no enfocando en lo importante. Por ejemplo, para mí, un aeropuerto internacional debería estar fuera de la ciudad, no en el medio de la ciudad. Y la decisión sería sencilla, decía, en vez de hacer un edificio más en lo existente, hacemos bien, cuesta más, sí, pero hacemos bien, hacemos afuera. Lo otro es infraestructura y se está haciendo de a poco cada vez más, pero aún así yo creo que lo que se está haciendo, estoy feliz y con gran respeto que se hace, pero creo que aún no es suficiente para ese ritmo y para el desarrollo, al menos para lo que se está apuntando, porque si hablamos queremos duplicar el Producto Interno Bruto del Paraguay, Paraguay va a ser sede del Mundial, Copa Mundial en 2030. Entonces mi pregunta es, ok, ¿qué proyectos grandes de infraestructura vamos a hacer ahora en el país
para ese evento, por ejemplo. Normalmente cuando hay un evento de esa magnitud, se ponen en marcha 2, 3, 4 importantes proyectos acompañando y desarrollando todo eso. Y cosas como puentes, por ejemplo, ayudan muchísimo, esa bioceánica y todo eso. Eso es fantástico. Entonces, por ese lado, muy bien. Y la gente está mirando, la gente está mirando. Entonces, también el inversionista viene acá, es sencillo hacer su cédula, esa parte muy bien, y ahí dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Va a reunirse y también una cosa que yo creo que es importante, se tiene que decir no también. Porque si algo es no, es no. Si el inversionista viene y se le dice sí, sí, sí a todo, y él se entusiasma y quiere ir a eso, y después no le contestan el teléfono o simplemente le dicen sí el lunes, el martes, el otro mes, la próxima semana, espérame, se cansan y se van. Y obviamente dicen eso a sus amigos afuera y dicen, acá no se puede. Entonces, también es válido decir, no, esto no se puede, este no, pero si dices, ok, sí, hay que darle más seguimiento. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. Coincido contigo. Gracias, Marco, por tu tiempo. Gracias, Santiago.